Una producción de Troop. Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos. Una producción de Troop. Si quieres convertirte en analista o científico de datos, Exdata, en alianza con Lewagon México, Bootcamp número 1 de programación a nivel global, te ofrecen un descuento especial para poder especializarte en estos temas. Solo tienes que entrar a info.lewagon.com/datashot y enviar tu solicitud. Podrás recibir hasta 10,500 pesos mexicanos de descuento. Néstor Wario, mejor conocido como Wario Dukerman, es CEO y fundador de Brita Inteligencia Artificial. Es un experto en inteligencia artificial cuya pasión y compromiso han impulsado el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas para el sector público y privado. Con una exitosa trayectoria en proyectos tecnológicos, Wario ha colaborado con organizaciones de alto nivel, como Disney Latam, Talentland, la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras. Su habilidad para liderar y dirigir equipos de trabajo ha sido fundamental para el éxito de sus proyectos y la consolidación de Brita IA como una empresa sólida y exitosa. Reconocido como un experto en inteligencia artificial, Wario ha compartido su reconocimiento y experiencia en foros internacionales y eventos de prestigio, tanto nacionales como internacionales, abordando temas como inteligencia artificial y metaverso. Wario es un defensor de la ética y responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial y siempre está al tanto de las últimas tendencias y desarrollos en el campo. Wario Dukerman entiende la importancia de mantenerse actualizado y preparado en un mundo donde la tecnología evoluciona rápidamente. Una producción de Troop. Bienvenidos a DataShot. Hola Wario, ¿cómo estás? Bienvenido a DataShot. Estoy muy contenta de poder tener esta plática contigo. Muchísimas gracias. La verdad estoy muy feliz porque este tipo de espacios me encanta por la cuestión de que soy un apasionado de la inteligencia artificial, de los desarrollos, de la innovación y que me inviten a poder platicar un poco más para que la gente pueda conocer, pues eso me llena de mucha felicidad y agradezco la oportunidad. No, aparte me acuerdo desde la primera sesión que tuvimos que ya nos empezamos a ir así a entrar como en temas de inteligencia artificial. O sea, yo sé que te apasiona y fue como, espérate, nos tienes que contar esto ante cámara. Entonces, qué padre que ya llegó el día. Llegó el día. Entonces, primero que nada me gustaría como poner un poco en contexto a la audiencia de dónde viene todo ese conocimiento, qué es lo que haces en tu día a día y, bueno, sobre todo como CEO de Brita. Perfecto, bueno, mira, soy de Tamaulipas, soy norteño, ya la voz se me está acoplando más a chilango, y bueno, me adentré al mundo de la inteligencia artificial hace como 7 años, empecé a conocer un poquito más de los diferentes modelos, todavía lo veíamos como en cierta forma muy lejos de que fuera posible, entonces me empecé a especializar principalmente en Big Data, en Machine Learning, el poder conocer un poquito más de los diferentes modelos como para poder empezar a realizar pronósticos, X cosas. Y hace como 5 años me apasioné tanto que empecé a desarrollar proyectos ya de IA. Okay. Empecé a trabajar mucho con clasificación de imágenes, empecé a adentrarme un poquito más en la toma de decisiones basado en datos. Empecé a involucrar el marketing con la inteligencia artificial, hasta puse marketing con inteligencia artificial. Y entonces ahí fue un mundo en el cual yo de niño veía series, veía caricaturas futuristas, robots, y toda esta parte me empezó a como a hacerse realidad. Fue algo como decir, creo que sí es posible, lo podemos manejar, podemos empezar a desarrollar soluciones en IA, y entonces fue como que meterme aquí y estoy aquí. Fue algo muy interesante y muy bonito que nunca imaginé que pasara. Pero tú, ¿de formación qué eres? Mira, estudié Ciencias de la Comunicación especializado en marketing y tecnología. Ya. Entonces trabajé mucho tiempo en televisión, Televisa, estuve haciendo algunas cosas para Unicable, para Grupo Fórmula, hablando principalmente de temas tecnológicos, hablando temas también muy randoms, y entonces ahí empecé como que a enfocarme a lo que quería
hacer. Okay. Empecé a encontrar un mundo de posibilidades porque también me di cuenta que la parte digital ya estaba muy saturada y quería agregar valor, quería encontrar algo que nos permitiera potencializar marcas, que nos permitiera el poder trabajar con sectores públicos, principalmente con gobierno, utilizando la analítica para desarrollar análisis de sentimientos y demás. Entonces empezamos a trabajar mucho esa parte y fue cuando me empecé a especializar principalmente en lo que es Machine Learning, Big Data, inteligencia artificial. No había como que muchos programas educativos en aquel momento que hablara de esta parte, por lo cual tuve que estar investigando, estudiando, viendo blogs, videos, o sea, de todo un poco para poder conocer más, y era como que esa sed de aprendizaje de decir, quiero aprender, quiero saber qué más podemos hacer y bueno, es un poquito de todo ello y al final ya estamos acá como CEO y fundador de Brita Inteligencia Artificial. Ya, qué interesante. Aparte me llama mucho la atención porque la forma en que yo incursioné como igual en el mundo de la data va por ahí. O sea, yo también estudié imagen pública o bueno, es muy similar a comunicación y no sé en qué momento terminé como en el mundo de los datos, pero una vez que te metes y que descubres como todas las aplicaciones que han ido surgiendo, machine learning, todas las posibilidades que se empiezan a abrir, es como, wow, este es otro nivel. Sí, la verdad sí. Y aparte, yo veía muchos programadores, especialistas, pero no veía a alguien, y lo digo abiertamente, que estuviera en la parte de negocio, que estuviera conceptualizando y teniendo como esa conversación con clientes para poder aterrizar las ideas, porque hay muchas ideas y uno tiene que aterrizarlas y decir, es viable, no es viable, cómo manejarlo, llevar ese proyecto al área técnica, trabajar con el área técnica y ver la manera de desarrollar el proceso, toda esta parte. Entonces sí vi una gran oportunidad de poder especializarme en inteligencia artificial para poder hacer proyectos inteligentes y fue una buena decisión. Y a los que están viendo este programa les invito, ¿sí? Porque hay gente que dice, es que tengo que aprender a programar. Sí, es importante a lo mejor aprender a programar si es que quieres desarrollar modelos, pero también es importante tener gente de negocio que conozca los algoritmos, el alcance, cómo lo puedas hacer, y no necesariamente tienes que programar. Mientras sepas manejar y ser el intermediario entre la empresa y la parte técnica, puedes desarrollar muchísimos proyectos y es uno de los puntos importantes. ¿Por qué? Porque en las empresas hay más parte técnica que la parte de negocio de NIA. Sí. Entonces, es así como que, sí, hay un nicho importante esa parte. Sí. Y es el trabajo en equipo, en conjunto entre ambas partes. Entonces, ahí estoy como la parte intermediaria y creo que ya me identifico con alguien que también está esta parte. La data es un mundo de posibilidades ¿Y qué puedo decir? Yo feliz de estar aquí. Totalmente, sí, no, entiendo perfecto. Y también comparto esa parte de lo importante que es identificar como pues el área de negocio, como el desarrollar el negocio como tal, ¿no? Porque, como dices, puedes tener los skills técnicos, pero tal vez no tienes como esa experiencia o esa expertise de como trazar un roadmap más orientado a ya construir como un proyecto de negocio tal cual. Entonces, sí creo que hacer como un buen mix en esa parte de skills que no son tan técnicas y las técnicas es como el ideal en este punto. Sí. Pero, ¿cómo a ti se te ocurre fundar Brita? ¿De dónde nace ese salto? He sido muy autónomo, independiente, soñador y siempre he tratado como que impulsar ideas, que a veces en una empresa pues tienes que seguir lineamientos. Uh-huh. Y es bueno, o sea, cada quien puede decir, ¿sabes qué? Me gusta esta área, me gusta la otra. Yo decidí por emprender, que ser emprendedor no es nada fácil y lo comparto con los colaboradores cuando estás iniciando y vas viendo la manera de potencializar. Es algo complicado, pero yo quería aportar algo. Yo quería hacer soluciones que estuvieran fuera de la caja, que pudieran aportar a la vida social. O sea, no es tanto como que desarrollar algo muy ego, muy de que yo lo hice, sino ayudar a las empresas a automatizar procesos, dejarme llevar y decir, mira, te doy esta solución, te doy esta estrategia, te doy esta oportunidad de que puedas mejorar la toma de decisiones basada en datos. Uh-huh. Te puedo apoyar en esta parte. Empezamos como freelancer, empezamos como que ahí a tocar puertas, ver la forma,
Y sobre todo esa parte de decir, la tecnología viene a ayudar a la humanidad y a los seres, a nosotros como seres vivos. Entonces tenemos que aprovecharla para poder ser mejores. Y lo hemos visto en la vida cotidiana. Entonces quería eso, como la aportación en una empresa, obviamente, porque uno tiene que trabajar y tiene que vivir, pero también que pueda mejorar la calidad de vida de las personas. Sí. Entonces eso me encantó, y cuando descubrí la combinación que podías hacer en la parte de marketing, comunicación, en la parte de negocio y todo el potencial que tenía, fue algo como que, ahora sí, coloquialmente me fui como gordo en tobogán. Y entonces ahí fue como que descubrí esta parte de decir, Brita. De hecho, Brita es un conjunto de sinónimos, pero al final Brita es una amiga también alemana. Que trabaja también esta parte técnica y que fue parte importante en mi vida y que me ayudó y me motivó a decir, si lo quieres hacer, hazlo. Y entonces fue como un homenaje a esa parte femenina de decir, tú puedes hacerla, la mujer, esa parte de la creación, las mujeres, el power. Y entonces Brita tiene como esa esencia femenina y le puse inteligencia artificial. Entonces Brita, inteligencia artificial, desarrolla, crea como una madre, crea como esta parte de llevar soluciones. ¿Quiénes crearon a los reyes? ¿Quiénes crearon a los líderes? Una mujer. Entonces, esa parte que fue como el arquetipo y el ADN que le estuvimos metiendo para lograr un propósito. Entonces, ahí fue cuando ya decidimos formalizar. Hace 5 años, yo lo platico con amigos, decía, yo sé que la inteligencia artificial... Y no lo estaba viendo en datos. Es algo muy curioso porque haciendo IA manejas datos y dices, bueno, pronostico que en tanto tiempo va a ocurrir esto. Y había muchos datos en aquel momento, que en el año tal y tal. Yo decía, no sé por qué siento algo muy instinto, que en 5 años esto va a ser un boom. 2023. Mira. Todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial y yo digo, 100%. Madre mía, la bola mágica se hizo realidad. Sí, no, es que ya está presente en todos lados, o sea, en todas las aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día hay inteligencia artificial, entonces... Por ahí va como cómo pones en palabras la importancia de que todo mundo pueda subirse un poco a esta ola y entender de qué se trata, como digamos, utilizarla de forma más conscientemente o como una herramienta. Claro, porque lo has dicho perfectamente. O sea, todo el mundo ya se está montando en la inteligencia artificial y eso es importante, conocer el alcance, lo que nos puede permitir. Pero lo has dicho bien, la inteligencia artificial en cierta forma no es algo nuevo. No es así como que este año ya nació. No, o sea, estamos hablando de que ya años atrás la inteligencia artificial está en nuestras vidas. O sea, desde las redes sociales que te recomendaba contenido para mantenerte cautivo. Netflix que te recomendaba contenido para que estés ahí viendo sus series. O que analizaba datos para poder crear producciones. Tenemos a un Waze, un Google que ya estaba en nuestras vidas. Estaban ya sistemas inteligentes con IoT. O sea, ya había mucha inteligencia artificial, pero la gente como que todavía no lo veía o no sabía cómo se digería. Entonces, ChatGPT ya tenía años, o sea, no es algo que salió. Obviamente vino el boom, pero y fue bueno porque la gente empezó a conocer de que había una tecnología futurista que nos va a quitar los empleos, como mucha gente lo sataniza. Pero que ahí tocaremos el tema. Exacto. Que es cierto, no es cierto, ya les diré. Pero sí vino como que a despuntar el 2023 con muchas inteligencias artificiales que ya hay. O sea, yo veo gurús de la inteligencia artificial, que ya hay muchísimos en TikTok, y que dicen, esta inteligencia artificial va a ayudarte para esto. Y que TikTok integró inteligencia artificial y ahora... Y dices, bueno, ya venía desde mucho tiempo, o sea, pero qué padre, o sea, eso es importante. ¿Por qué? Porque también nos brinda a nosotros una oportunidad de seguir creciendo. ¿Por qué? Porque la gente dice, oye, vamos a buscar empresas de inteligencia artificial, y de hecho estamos posicionados en Google, porque fuimos en cierta forma como pioneros en México de estar hablando esta parte, de estar escribiendo blogs sin necesidad de ChatGPT o plataformas de redacción, y teníamos que estar estudiando, investigando
evolucionando para poder darle contenido de valor a la gente que iba al blog de Brita. Entonces, sí es parte importante de lo que dices, cómo la inteligencia artificial ha revolucionado, ya estaba en nuestras vidas y va a estar todavía más en nuestras vidas. Sí, y también que se pueda seguir replicando, ¿no? Porque ya la gente dice como, ok, existe la inteligencia artificial, ¿cómo la puedo utilizar para yo crear como un nuevo producto o alguna nueva solución integrando esto, automatizando cosas? Entonces creo que también eso ha permitido que haya más avance tecnológico y a un ritmo tan acelerado. Claro. Anteriormente, digamos, decías, bueno, voy a tomar una librería, voy a montarla en Python, en R, voy a hacer... Ahorita ya hay herramientas muy fáciles que... Me acuerdo todavía en Azure que jalabas y ponías la base de datos. Ahorita ya hay muchísimas plataformas que sin necesidad de tú saber programar, puedes lograr muchas cosas con inteligencia artificial. Totalmente. Las pymes, digamos, hay plataformas que dices, bueno, yo tengo una pyme y quiero utilizar chatbots, y hay plataformas para desarrollar chatbots. Ya hay muchas plataformas que te permiten hacer análisis de sentimientos para conocer a la audiencia y ver qué producto necesita. Poder ver si está funcionando la campaña, poder hacer publicidad programática utilizando inteligencia artificial para poder mostrar anuncios a la gente que en verdad sí lo va a comprar y no aventar publicidad así de masivamente invasiva. Porque la segmentación decía que si le pongo ya hay herramientas que nos permiten el poder potencializar campañas, conocer mejor a nuestra audiencia y que no necesitas en cierta forma programar. Son obviamente genéricas, tampoco les voy a decir, oiga, son genéricas, pero ayudan. Ya si quieres algo muy especializado, algo ad hoc, buscas una empresa de inteligencia artificial que te lo desarrolla, buscas a Brita Inteligencia Artificial, o puedes desarrollar un departamento de inteligencia artificial, porque obviamente la inteligencia artificial no es así como que tengo un programador, hazme algo, sino es parte de una investigación, es un conjunto de elementos, un conjunto de personas que te van a ayudar a desarrollar un sistema. ¿Por qué? Porque un sistema no es solamente hacer un sistema, aplica a otras personas, aplica a otros profesionales, como desarrollar un producto que sea muy fácil de usar, que genere una buena experiencia de usuario, que genere como un valor agregado, que resuelva un objetivo o una problemática, en fin. ¿Ya ves cómo me apasioné? Perdón. No, está perfecto, para eso estamos aquí. Pero a ver, me gustaría saber, en la actualidad, ¿cuál crees que es como la aplicación de inteligencia artificial o de machine learning que más está como ayudando o beneficiando en alguna industria? Mira, todas las industrias se ven beneficiadas en esta parte. O sea, podemos utilizar la inteligencia artificial para la detección de fraudes, para evitar fraudes en esta parte, para automatizar a lo mejor trabajos que puedan ser muy complejos o puedan ser peligrosos para el ser humano, o que sean tareas repetitivas que estás viendo. O sea, son esa parte. A mí algo que me está gustando es cómo la inteligencia artificial se está utilizando para la medicina, para crear, digamos, tratamientos personalizados, porque cada persona es diferente, no puedes o sea, a mi punto de vista, si tienes un histórico de la persona, sabes un poquito más, digamos, de cómo ha sido su avance en la salud, puedes tener, digamos, un pronóstico de a lo mejor saber si a lo mejor va a tener un cáncer o va a tener una enfermedad complicada o un ataque al corazón o X cosa. Entonces, esa evolución en la medicina que yo espero que en México despunte, o sea, no vengo de grillo, pero creo que hay mucha data. Imagínate estos, no sé, el IMSS tiene muchísima información ahí, rayada, digitalizas toda la información, haces algo, o sea, tienes muchísima información. La IA funciona con datos. Sí. Imagínate todos los datos que tenemos en estos sectores de salud y poder hacer algo interesante, porque necesitas datos. Obviamente hay que hacer una limpieza, no es decir, tengo los datos. Es todo un proceso, hay que limpiarlos, hay que ver que efectivamente sean datos que necesitamos. A lo mejor nos encontramos una sorpresa. Yo digo, tienen datos y cuando revisamos los datos pues no sirven. Entonces también es un proceso de estudio. Entonces países que, como lo hablamos hace rato,
hablando antes de iniciar el programa, cómo Singapur está utilizando la inteligencia artificial, cómo China está utilizando la inteligencia artificial para poder desarrollar soluciones en beneficio de la comunidad, y cómo están desarrollando y están invirtiendo mucha lana para poder hacer investigación y desarrollar soluciones que aporten al bienestar de las personas y en la parte de salud. Entonces creo que la inteligencia artificial en el sector salud puede hacer cosas muy interesantes, muy buenas, y puede potencializar. No, podemos hacer muchas cosas con la IA y obviamente prevenir muertes. O sea, la IA en medicina a mí me encanta. Eso es uno de los desarrollos que veo con un gran futuro. Sí, es verdad. Yo hace poquito platicaba con una amiga justo que habían salido como estudios de, por ejemplo, los infartos, ¿no? Que dicen, cuando te duele el brazo izquierdo o algo así. Y es como de, no, pero ¿sabías que a las mujeres no tienen como ese mismo síntoma cuando les va a dar un infarto? Entonces como que siento que también hay muchos sesgos que con la inteligencia artificial se podría como un poco, pues, limpiar justo esa data, o como segmentar mucho más de que, ok, mujeres de tal raza, de tal rango de edad, o sea, mucho más, pues sí, más fácil, más específico, automatizado totalmente, porque... Sí. Lo has dicho bien, o sea, porque es esto, o sea, son muchos factores para poder pronosticar qué pueda pasar en una cuestión de salud. Decir, mira, en 5 años puedes tener esto, tienes que cuidarte esto, haz esto, o te doy el tratamiento personalizado, digamos. Cuando una persona ya está enferma, con todo el histórico que tenemos, y tenemos un histórico de la persona que se le detectó como una persona que lamentablemente falleció y que probablemente tengan los mismos signos o las mismas reacciones, y cuando tomaron un medicamento no les funcionó, pero cuando les dieron sí funcionó. Y hay estudios y haces como toda una correlación basado en esta parte. Entonces, cuando llega una persona que tiene a lo mejor una enfermedad, pues, ¿sabes qué? Lo que se te recomienda es que sigas este tratamiento. ¿Por qué? Porque ya hay un histórico que dice que las personas con esto y esto y esto tienen mayor probabilidad. O sea, estás generando tratamientos personalizados. Entonces... no es lo mismo para todos, o sea. Exacto, y aparte también que ya no es algo como local, ¿no? No es nada más de que, a ver, aquí en el hospital de la Ciudad de México, en el de Monterrey o lo que sea, sino ya puedes jalar información de cualquier parte del mundo, que creo que también es fenomenal, porque pues no existe el mismo avance tecnológico en ciertos lugares que en otros. Entonces eso rompe fronteras totalmente. Y el trabajo colaborativo, porque gente que está trabajando ya modelos y que tú dices, bueno, quiero enriquecer este modelo, lo estudio, haces tus aportaciones, o a lo mejor te puede servir a ti. Hay bases de datos, como tú le dices, que los puedes utilizar para entrenar un modelo. El modelo lo entrenas y te puede servir como para revisar pruebas. Obviamente, como lo has comentado, o sea, es importante tener data local, digamos. No es lo mismo gente de México que gente de Europa, porque la alimentación es diferente. Entonces, tienes que tener, digamos, todas esas herramientas que te permiten avanzar, y ya que puedas tener algo ahí, puedes tener también información que nos ayude a poder potencializar la IA, porque comentaste algo también importante, el sesgo. Nosotros como humanos sesgamos mucho, y entonces cuando estamos desarrollando inteligencia artificial, sesgamos a la inteligencia artificial. Por eso ha habido inteligencias artificiales racistas, entonces algoritmos que discriminan. Entonces esa parte, digamos, que tenemos que cuidar mucho la responsabilidad al momento de desarrollar una IA. ¿De dónde sacas la data? O sea, ¿de dónde vas a sacar la data? Porque también es importante, o sea, te la estás robando, estás desarrollando estrategias para adquirir data, engañando a otras personas, estás desarrollando software fake que simula una cosa, y lo único que estás haciendo es obtener información. La parte de regulación de datos es súper importante, y la ética para desarrollar una IA y evitar lo que tú dices, o sea, sesgos que al final puedan perjudicar al humano en lugar de ayudarlo. Pero es todo un tema que 3 horas aquí. Sí, de que todo un capítulo hablando solo de eso. Y aparte, igual me gustaría como empezar a irnos ahí por la pregunta del millón, que es lo que mencionabas hace ratito, de qué pasa con todos estos empleos que mucha gente dice como, ay, es que la inteligencia artificial me va a reemplazar.
Yo creo que no, yo lo veo como una herramienta que te ayuda a hacer todo como más rápido, más eficiente, a generar ideas nuevas. Pero a ver, ¿qué opinas? ¿Con qué te has encontrado tú? Sí, me encuentro con muchas cosas. De hecho, en mi TikTok, cuando hablo, digamos, de IA o robótica, la gente se avalancha y empieza, es que nos van a quitar el empleo, es que... Y yo voy con la realidad y les digo, sí, va a haber empleos que van a desaparecer, la verdad. Pero eso pasa mucho con cada revolución tecnológica. Sí, o sea, somos humanos, estamos evolucionando. O sea, desaparecen empleos y se generan nuevos empleos. Sí. Aquí es importante tener en cuenta que sí va a haber trabajos a lo mejor con tareas repetitivas que hace el ser humano, que lo va a hacer a lo mejor una inteligencia artificial, y sí va a haber a lo mejor ahí algunos cambios y evolución, pero también creo que los profesionistas tienen que aprender de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar para poder potencializar nuestro trabajo, para ver cómo lo vamos a mejorar o ver la manera de cómo podemos tenerla como una mano derecha, porque al final somos humanos y estamos evolucionando, y así como evolucionamos van a evolucionar nuevas. A lo mejor estamos hablando ahorita con estos micrófonos y en un futuro van a cambiar el diferente formato o las cámaras o la iluminación, no lo sé, o sea, y estoy hablando solamente en este espacio, pero va a haber nuevas herramientas, va a haber nuevas cosas que probablemente no nos imaginamos y que va a suplir trabajos, o sea, es real, o sea, pero también va a ayudar a muchos a poder evolucionar, y es que tenemos que evolucionar, no simplemente vas a estar siempre, también las generaciones, o sea, también hay nuevas generaciones que también están aprendiendo estas nuevas tecnologías y que también debería ser parte de la educación fundamental, que las escuelas empiecen a ampliar este tipo de tecnologías para que las nuevas generaciones puedan conocer cómo va a potencializar sus carreras, cómo va a ayudar al ser humano, porque si te quedas ahí diciendo, no, yo no voy a meterme a la inteligencia artificial porque va a quitar empleos y demás, y te quedas ahí y de repente... Ya te comió todo lo que está pasando. Efectivamente, ahí, y chécame, checa esto, hay profesiones, carreras que siguen ahí, pero han evolucionado, y hay gente que sigue haciendo prácticas tradicionales en la misma carrera, y otras que están utilizando tecnología, impulsando, que a lo mejor no usan inteligencia artificial, pero es tecnología. Y al final dan un paso hacia adelante que las personas que están trabajando de manera tradicional. Entonces, sí hay que estar conscientes de que sí va a desaparecer empleos, es la realidad, pero somos humanos, tenemos que evolucionar y tenemos que ver la manera de cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar a potencializar nuestra vida, mejorar nuestro trabajo, nuestra profesión, la calidad de vida de las personas y cómo podemos lograr el impacto social. Sí, y a ver, ahorita también mencionabas la parte de la ética y la seguridad, pero yo tengo ahí como un poco un debate de dónde viene eso, ¿no? O sea, ¿es responsabilidad de quien crea como las plataformas de inteligencia artificial o quien le mete como los algoritmos, no sé, o es responsabilidad de los usuarios que lo utilizan, o ahí como, ¿cómo podemos controlar un poco más esa parte? Es que eso tiene que ver mucho también con la educación. O sea, tú cuando llegas a una plataforma, una aplicación, la descargas y ni siquiera lees los términos y condiciones. Sí. Aceptar. Entonces, ya tú le estás cediendo a una plataforma datos. Sí. Y también hay, o sea, aquí es como una combinación de ambas partes. El desconocer cómo funciona esto, o sea, hay gente que no sabe ni qué onda y está brindando datos solamente por brindar. Sí. Y hay empresas o desarrollos o proyectos o personas que pues utilizan, digamos, ese desconocer este tipo de situación, que desconoce la persona, y entonces ahí dicen, bueno, atraigo mis datos. Yo, en cierta forma, yo sí acepto términos y condiciones en plataformas que conozco, que sé que me van a generar una mejor experiencia, sé que me van a recomendar buen contenido, sé que me van a recomendar mejores rutas, sé que me van a recomendar mejores aspectos que van a mejorar a lo mejor mi calidad de vida, entonces acepto. Y sé que van a mejorar, pero también cuando encuentro una aplicación que a mí en lo personal no me
no me genera como que confianza, no acepto porque no sé hacia dónde van mis datos, o sea, qué van a hacer con ellos, porque nunca sabes qué vayan a desarrollar con esa información, ya sean datos biométricos Sí. o sean datos ya mucho más personales, el que estén monitoreando y que no sepas qué están monitoreando. Que des ahí un acceso a tu cámara o ese tipo de cosas y tú ni enterado. ¿Cómo te acuerdas de esa aplicación que se puso de moda? La de Lensa, creo que se llama. Que le metías 10 selfies tuyas y te generaba ahí imágenes como tú en caricatura o tú Sí. no sé qué. Que hubo mucha polémica de que para qué estaban utilizando esas fotos tuyas, ¿no? Como que ver qué hay detrás de, pues me salió mi foto acá súper padre, el avatar de no sé qué, pero ¿qué ¿Hacia pasa dónde con va? toda esa información? Claro, porque y también otro caso importante, ¿recuerdas la aplicación que te hacías viejito? Ah, sí. Y que te ponías y toda la gente, ¡ay, me estoy haciendo viejito! Estás entregando datos biométricos. Sí. O sea, estás generando y a lo mejor están utilizando esa información para desarrollar modelos artificiales que ya los estamos viendo, generando modelos que no existen, en cierta forma, personas virtuales que no existen y que se fueron fabricando con una base de datos. Sí. ¿Qué base de datos utilizaron para haber logrado ese desarrollo? Sí. ¿De dónde salieron? ¿Cómo fue el entrenamiento? Porque yo necesito millones de datos. Sí, yo puedo tomar aquí los datos, perdón, me estoy moviendo, me muevo mucho. Puedo tomar los datos de mi compadre, biométricos, y a lo mejor son muy poquitos los que tengo aquí y no me va a funcionar para lograr un objetivo. Necesitas millones y millones de rostros de todos ángulos, o sea, voltea para allá, voltea para acá, para arriba, para abajo. Sí. Entonces, sí es importante la regulación. Porque hace unos años se desconocía. La gente apenas en el 2023 se sabe más de la inteligencia artificial que hace 5 años. Y entonces, y los gobiernos, o sea, estamos hablando que los gobiernos también desconocían esta parte. Y entonces no hay regulaciones. Y si no hay regulaciones y no hay, pues tú puedes utilizar la información como tú te plazca. Entonces también ahí es una cuestión de trabajo en conjunto de organizaciones con gobiernos para regular, porque sí puedes desarrollar IAs dañinas como IAs que beneficien. Sí. Entonces aquí también tiene una parte de ética como ser humano, o sea, decir, oye, quiero hacerlo, no lo quiero hacer. Sí. O sea, no lo quiero hacer porque no va a aportar algo a la ciudad, al ciudadano, y a lo mejor va a aportar a intereses particulares. Ajá. Entonces también ahí es un debate en la cuestión de cómo poder lograr esa parte, y creo que Latinoamérica sí tiene que avanzar más en esta parte de regulaciones. Yo hace 3 años tenía una iniciativa de invitar a los gobiernos para que puedan regular este tipo de desarrollos, pero nadie me peló y bueno, espero que más adelante podamos retomar esta iniciativa, o que alguien más la pueda retomar, porque nosotros como desarrolladores o como empresa de inteligencia artificial sí queremos hacer las cosas bien y queremos que las cosas vayan por un buen camino. Conocemos el alcance y también conocemos en cierta forma las amenazas, y creo que es importante que podamos tener leyes que puedan ayudar a evitar este tipo de desarrollos. Sí, totalmente. Y también lo que decíamos hace rato de cómo la educación juega un papel muy importante, ¿no? Ya que está surgiendo como todo esto, que hay tanta experimentación, pues también el poder como educarnos en esas bases de hacia dónde dirigir todo este conocimiento, todos los datos, toda la tecnología nueva que existe. Creo que igual hay como mucho rezago en esa parte, ¿no? Sí, y es importante, la educación es esencial. O sea, creo que las instituciones deben implementar programas educativos que estén enfocados a tecnologías disruptivas, implementando programación, matemáticas, estadísticas, psicología, ética. O sea, es un conjunto para poder que se pueda potencializar. China en verdad está desarrollando cosas increíbles. China ya nada más con que sepa cómo caminas ya sabe quién eres. Obviamente es diferente también porque tienen mucha información, su gobierno sabe cómo manejar toda esta parte, tienen información,
pero está apostándole mucho. Tienen organismos que dices, bueno, ahí va un gran presupuesto para investigación, allá va un presupuesto para desarrollar este tipo de desarrollos. Y creo que los gobiernos tienen que emplear este tipo de impulsos para poder invertirle a la educación, principalmente, digamos, en México, que la gente sale de la parte profesional y no sabe qué se encuentra. Sí. Imagina la gente que está saliendo ahorita de las carreras y se está encontrando parte de inteligencia artificial, sí, y no se les enseñó. A mí no me enseñaron eso. Así de por sí sales de la universidad de que, ay, no aprendí nada, y luego sales y hay un mundo totalmente diferente. Entonces sí es importante que se pueda empezar a impulsar, y lo digo aprovechando las cámaras a los gobiernos. Es importante que se pueda implementar programas educativos que empiecen a hablar de este tema, sí, que empiecen a crear pensamientos analíticos, críticos, que puedan utilizar las herramientas que ya tenemos para potencializar. ¿Por qué? Porque al final la inteligencia artificial sí va a generar también derramas económicas, pero también va a ayudar a la sociedad, o es lo que se pretende, o es lo que yo pretendo, y es lo que yo creo, y es lo que a mí me gustaría. Sí. O sea, es toda una parte. Entonces, siempre que me invitan a dar conferencias, no sé, en la UNAM, o que me buscan de la Ibero, la ITAM, o otras universidades, en provincia, o foros, yo la verdad me presto, o que me inviten aquí, porque me gusta compartir. Uh-huh. Creo que es importante que podamos compartir el conocimiento, los alcances y toda la información necesaria para poder llevar el mensaje y que la gente pueda conocer más de esto. Sí. Y es como la evangelización. No sé si recuerdas que los de marketing digital decían, es que tenemos que evangelizar a la gente, sí, para que conozca cómo se maneja esto, porque seguimos viendo lo tradicional. Sí. Y creo que hay una evolución en la parte digital. Ya no es tanto esta parte, sino ver la manera de cómo podemos crear. Entonces es lo mismo, es como que evangelizar a la gente, decir, miren, esta es los diferentes caminos que podemos tomar para lograr propósitos, y para que tú también tengas una mejor calidad de vida, para que tú puedas desarrollar productos, para que estés dentro del campo laboral, para que puedas potencializarte como profesionista, entre otras cosas más. Sí, ¿y cómo podríamos hacer para garantizar que la inteligencia artificial y el machine learning sea como más accesible para todo mundo? Por ejemplo, pensaba como que hay mucha información desde el idioma, ¿no? Hay mucha información en inglés a lo mejor, pero igual y en español todavía es como mucho más limitada, o como el acceso a internet, o sea, como que esas herramientas que tal vez en México y en otros países de Latinoamérica todavía estamos como un paso atrás. Es cierto, y tiene mucho que ver con lo que hablaba hace un momento de la educación. O sea, es importante tener educación para poder explicarle a las personas, para poderles dar las herramientas necesarias. Hay muchos especialistas y catedráticos muy buenos que pueden ayudar a impulsar esta parte. Y también creo que es importante que la misma gente de Latinoamérica también hagamos nuestras aportaciones. Todos nuestros artículos tenemos... Imagínate, estamos escribiendo desde hace 5 años en Brita Inteligencia Artificial. Pueden entrar brita.ai o brita.mx, se van al blog, hay muchísima información, toda en español. O sea, estamos tratando de poder llevar este mensaje para que la gente tenga posibilidad de poderla estudiar si no sabe un idioma. Entonces, que no haya limitantes en esa parte. Sí. Entonces, poder generar... De hecho, también nosotros estamos desarrollando soluciones de IA, pero que esté enfocado principalmente a la parte habla hispana. O sea, que pueda... que no sea como que un algoritmo que utilice técnicas y que las encontramos en otros países que no es el mismo idioma, sino ver la manera de cómo utilizarla utilizando nuestro idioma, y que pueda ayudar, porque obviamente en el mundo hay muchísima gente que habla español. Uh-huh. De hecho, uno de los principales consumidores de nuestros artículos de blog es México y España. Claro. O sea, España está leyendo nuestros artículos. Sí. Entonces, qué interesante que del otro lado del mundo, del otro lado del charco, haya gente que esté
viendo nuestros blogs. Entonces creo que es importante que las escuelas puedan empezar a tener esta parte educativa, pero que además existan colaboraciones entre nosotros mismos como especialistas para poder hacer aportaciones que vengan a beneficiar al humano y a los estudiantes y a las personas. Claro. ¿Y cuáles son los riesgos que se asocian al desarrollo de la inteligencia artificial? Como considerando el hecho de que sea autónoma, automejorante. ¿Cuál es ahí la parte tricky? Sí, así, ¿cuál es la parte, digamos, oscura? Mira, una inteligencia artificial, qué buena pregunta. Debía estudiar eso. No, creo que es importante que al momento de desarrollar una inteligencia artificial conozcamos cuáles van a ser los límites, cómo se va a alimentar, cómo se le va a dar la información, cómo se va a cuidar toda esta parte, porque lo puedes ver como muy futurista, pero una inteligencia que puede estar autoaprendiendo. Si tú le estás metiendo información que no es la correcta, estás creando una inteligencia artificial que puede ser racista, como lo ha habido antes, o que pueda generar, o que pueda estar espiando, que pueda estar alimentándose. O sea, creo que es importante que al momento de desarrollar una inteligencia artificial sepamos cuáles son los parámetros que tenemos que manejar nosotros como humanos. O sea, no permitir que la inteligencia artificial nos esté manejando a nosotros. Sí. Que eso es la parte, digamos, extraña, porque es como película de ciencia ficción donde la inteligencia artificial está tomando vida, que no tiene vida, porque no siente, y cómo puede estar autoprogramándose para algo que desconocemos. O sea, creo que es importante que nosotros como expertos desarrollemos una IA y que conozcamos los parámetros, que la información que se le esté metiendo sea la correcta y que además nosotros le demos el seguimiento, evitando que una autointeligencia artificial sea como independiente, que al final, o sea, lo desconecta, lo desprogramas y listo. Pero no sabemos cuál pueda ser el alcance, porque al final no es algo como muy cercano. Sí. Pero sí existen riesgos en muchos aspectos, por lo cual es importante como que tengamos esa claridad de lo que estamos haciendo. Creo que viene algo también muy interesante de cómo los robots, van a ser más inteligentes. Y ya vemos que hay soluciones que te permiten conversar con una máquina o con un chat, cómo los robots van a tener la capacidad de poder tener como que esa percepción y poder tener la convivencia con un humano-robot y que puedan estar como trabajando en conjunto. Sí. Pero hasta el momento no lo veo como que algo muy... Eso sí no lo veo muy cercano, pero sí tenemos que tener como que esas regulaciones al momento de desarrollar para evitar, digamos, esas teorías de que a lo mejor la inteligencia artificial se nos voltea y que pueda crear, porque al final son especulaciones, pero esas especulaciones a lo mejor como desconocemos puedan hacerse realidad. Entonces sí, es como que esa parte de saber manejar las cosas. Y bueno, creo que vienen muchas innovaciones, que creo que también un punto importante es la tecnología robótica, de cómo nos pueden ayudar, de cómo se puede manejar y cómo la inteligencia artificial los hace pensantes. Aquí me acompañó un amigo de Talent Land, Talent Network, que hace poquito trajeron a Sofía la robot, pero yo hace años que la veía y que decía, siento que no está muy inteligente. O sea, todavía siento que hay limitantes o que hay algo raro ahí. Todavía me cuesta esa interacción porque era muy complicado anteriormente. Ahora sí siento que exista una Sofía inteligente y que además como Sofía existen otros robots que también tienen ese procesamiento de lenguaje natural que permita tener una conversación con una persona y que por medio de una probabilidad te pueda dar una respuesta. Sí. Porque no es así como que la inteligencia artificial está pensando por sí sola. La inteligencia artificial, hace poquito vi un video de un robot se cayó y la gente, es que estaba cansado y es que... Ay, no. No puede sentir. Un robot no puede sentir emociones. Si un robot te dice que te ama y simula que te está queriendo y tú lo sientes que en verdad hay un sentimiento, fue programada para simular esa parte. Claro. Y la respuesta que te va a dar una inteligencia artificial o un robot es basado a una probabilidad.
Qué importante eso. Esa parte, o sea, de que no existe vida o que Google tuvieron que apagarla porque de repente... No. O cuando salió el ChatGPT y entonces un periodista de una cadena de medios importantes a nivel mundial tuvo una conversación y se sorprendió porque las respuestas y el amor... Y dices, es probabilidad. Claro. O sea, es probabilidad, o sea, no hay que espantarnos, o sea, no se va a cansar, no va, digamos, a tomar las respuestas que te dé no van a ser porque lo sienta, porque Ajá. lo crea, sino por una variable de puntos que va analizando. Tú le dices, ya se lo dices en voz porque ya puedes conversar con ella, le dices algo, la inteligencia artificial recibe la información, la procesa, el procesamiento, y después te da una respuesta. Sí. Pero todo por base a matemáticas, estadísticas, probabilidad, y entonces dices, ese es el resultado. Toda una ciencia detrás, así que Toda una si ciencia. ChatGPT les dice que los ama, es mentira. Está jugando con sus sentimientos. Es una probabilidad. No, me da muchísima risa porque justo ayer yo compartí en mis historias que algo le pregunté al ChatGPT y le ponía como, gracias, TQM, y él de que, él ya le estoy poniendo sexo y todo. Pero me puso de que, claro, lo que necesites, si necesitas algo más, bla, bla, así como muy amable, ¿no? Y yo, qué chistoso, porque los humanos como que nos aferramos mucho en humanizar este tipo de cosas, así de que, ay, ¿me amas? O, ay, ¿cómo estás hoy? O sea, como si realmente hubiera una persona detrás de, y nos parece como muy divertida esa parte. Pero pues no, Sí, todo es una mentira. Esto es probabilidad estadística además, y algo interesante es de que ChatGPT es tan inteligente, pero si te das cuenta, la versión 3 o 3.5, la gente ya estaba hablando y estaba interactuando. Le estábamos dando también nosotros datos, también le estábamos entrenando, le estábamos dando información. Entonces, obviamente, que era un sistema que se volvió muy inteligente y que la verdad es bastante bueno, que lo puedes utilizar la versión gratuita o la de paga, pero al final es una IA que al final ha logrado tomar, digamos, los reflectores de las personas y cómo se ha utilizado para generar también morbo, entretenimiento, pero también cómo ha ayudado a las industrias. Totalmente. Y cómo... Y es válido, creo que también nos da posibilidades a nosotros como desarrolladores de decir, oye, mira, bravo, hay que aplaudir los desarrollos que han impactado. Y sí, es fascinante toda esta parte de cómo ChatGPT puede simular y puede tener una conversación, pero al final es una IA, es un sistema basado en programación avanzada y pura matemáticas Sí. pura. Oye, y para ir como cerrando un poquito, me gustaría saber que si pudieras crear un producto de inteligencia artificial que solucionara algo en tu vida, ¿qué crearías? Mira, algo interesante. Yo en lo personal, digamos, si tuviera algo que yo me enfrento día a día en la vida, que ya estamos trabajando algo ahí, es el desarrollo de propuestas comerciales, que tienes que analizar esa parte, eso me facilita la vida. Pero en realidad algo que sí me gustaría inventar o algo que sí me gustaría aportar como IA es una inteligencia artificial que pueda prevenir desastres. O sea, un desastre, a lo mejor tenemos, pues nos pueden avisar a lo mejor de un sismo en muy poco tiempo. O sea, así como que ya salte corriendo. Poder conocer a profundidad, y eso sigue siendo un reto para los investigadores y especialistas, para poder pronosticar en más tiempo y saber qué tipo de golpe va a venir. Y de esa forma prevenir, a lo mejor estás en tu casa, en tu edificio, estás durmiendo y de repente suena la alerta sísmica, no sabes ni qué hacer y te sales y a veces no te da oportunidad ni de salir. Lo hemos visto en México, lo hemos visto en otros países que ha afectado esta parte. Entonces, esta parte de desarrollar una inteligencia artificial que pueda prevenir este tipo de desastres o un tsunami, que también, pero todo esto conlleva muchísimo tiempo que yo espero que en algún momento se pueda hacer porque puede salvar muchísimas vidas. Sí. O sea, que esto implica una serie de procesos de investigación y análisis de sensores,
O sea, analizar cómo se está comportando los históricos, o sea, todo un proceso que puede llevar años, pero que al final puede ayudar a beneficiar o pronosticar que a lo mejor se viene una pandemia y ver la manera de cómo poderlo atacar o qué podemos hacer, porque también ya se viene una inteligencia artificial que antes lo veíamos mucho en datos, en estadísticas, en gráficas. Ahora ya hay inteligencias artificiales que cada vez son más como inteligentes en ciertas formas, pero que te están dando como la respuesta mucho más dirigida o que te lo pueden decir. O sea, entonces eso va a ayudar muchísimo a la hora de poder facilitar la vida de los seres humanos. De hecho, algo que un rapidísimo, y saludos a mi madre. Mi madre es feliz porque dice que habla con su asistente de Google y entonces le dice, oye, ponme esta música y oye, ¿cómo puedo hacer esta receta? Y entonces Google le da la respuesta y ella está fascinada. Y cuando está sola, aunque no hay nadie, se pone a platicar con ella. Muy simple la conversación, pero al final creo que también la inteligencia artificial va a ayudar a la humanidad, a lo mejor de poder, lo que hablábamos, a lo mejor como tipo Her, que puede ayudar a lo mejor a mantener, digamos, una conversación, o que también pueda ayudar a pronosticar, o pueda decir cuando una persona está pasando por depresión, o que pueda ayudarle en cierta forma. Entonces, sí es un punto importante de la cual yo haría una IA para poder prevenir desastres, y a lo mejor también en esta parte que hablábamos de poder detectar si hay a lo mejor bullying, o hay detectar si hay depresión, o hay algo que pueda ayudar al ser humano. Entonces esa es la parte importante, y cómo la IA nos puede ayudar y está en nuestra vida cotidiana. Sí, 100%. Y bueno, como última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, hablando de datos, obviamente, ¿cuál es el dato que has escuchado, leído, lo que sea, y te ha volado la cabeza? El dato, es que hay muchos datos que en lo particular me vuelan la cabeza, pero que también que me fascina, porque en este año, digamos, puede ser un dato bastante bueno que el 2023 se le esté llamando la era de la inteligencia artificial, el año de la inteligencia artificial, porque ha habido muchísimas inteligencias artificiales que ni siquiera yo me he imaginado que había. O sea, uno dices, entonces creo que ese dato de poder ver cómo la evolución ha llegado, y cómo este año ha sido un año en la cual la gente conoce más de la inteligencia artificial, pero que además hay muchas herramientas, de hecho hasta plataformas que te recomiendan plataformas de inteligencia artificial para lograr un propósito en tu vida y que te pueda ayudar sin importar. Que estaba viendo también una aplicación de cómo te está editando los videos, cómo la inteligencia artificial está ayudando en esta parte. Reduce mucho tiempo, la verdad, o sea, este trabajo cansado te permite ayudar. Pero otro dato también que me genera como que perturbación es de que Elon Musk diga que hay que tener regulación en el desarrollo de inteligencia artificial, cuando él es uno de los fundadores de OpenAI. Entonces dices, o sea, ¿cómo desarrollas IA tan potentes y después dices, hay que tener cuidado? También es un dato ¿por qué lo dirá? ¿Por qué lo dirá? Un dato perturbador, diría Luisito Comunica, o sea, de que digan. Y dices, madre mía, o sea, como estás diciendo, debemos de regular y hacer, y tú eres uno de los principales que está desarrollando un gran impacto en esta tecnología. Entonces también es un dato que me saca de onda, o cuando lo he visto y lo he leído, y que hay que hacer dices, madre mía, o sea, no logro entender. Pero es que es cierto, o sea, también la inteligencia artificial está evolucionando tan rápido. No es lo mismo hace 3 años, porque esto ha generado, de hecho, la IA no es algo nuevo, es desde los 50s, nada más que no había poder de cómputo. O sea, ahorita ya contamos con un gran poder de cómputo que nos permite desarrollar este tipo de aplicaciones. Y así cada vez hay más modelos de Machine Learning que son más complejos y son mucho más exactos, y cada vez va a estar evolucionando. Entonces, esta parte sigue evolucionando muy rápido. Entonces, antes del 2030 vamos a ver una IA que no imaginábamos ni siquiera su servidor. Sí, todo lo que viene. Así es. Qué nervios. Ay, sí. No, hay que saberlo manejar, pero todo súper bien. Con apertura.
Con apertura, con mente abierta. Exacto, con mente abierta. Pues muchas gracias, Wario, por esta conversación. Creo que pusimos sobre la mesa datos y como información súper importante con respecto al uso de la inteligencia artificial, la creación de inteligencia artificial y machine learning. Así que gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tu expertise y pues encantada de tenerte en DataShot. No, muchísimas gracias a toda la gente que pudo conectarse, ver este episodio. Y ya saben, la inteligencia artificial no es su enemiga, es su amiga. Tómenla como su mano derecha para lograr sus propósitos. Muchísimas gracias, saludos a todos. Oye, y cuéntanos dónde te podemos seguir para saber más acerca de todos estos temas. Perfecto, me pueden buscar en TikTok, que ya somos más de 500,000 de seguidores, como Wario Dukerman. Hablamos de temas de robótica, principalmente de robótica, y ahí me la paso bien divertido porque subo un robot y de repente toda la gente, es que nos va a quitar el trabajo, es que esto. Y entonces es súper interesante. Entonces, como Wario Dukerman en redes sociales, en Instagram. Si se van a mi Facebook, soy también, digamos, me encanta la diversión. Se van a encontrar un Wario también divertido. Y así me van a encontrar. Y si quieren saber más de inteligencia artificial, cursos gratis de inteligencia artificial, de Machine Learning y Big Data, pueden entrar al blog de brita.io, brita.mx, y pueden encontrar mucha información de valor. Tratamos de subir cursos gratis de inteligencia artificial de otras plataformas que puedas estudiar y que son totalmente gratis, o cursos de Google. O sea, todo lo tratamos de subir al blog para que la gente esté enterada, y ahí también pueden estar aprendiendo un poquito más. Muchísimas gracias. Perfecto. Mil gracias, Wario, y nos vemos en el próximo episodio. Comparte este episodio y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, @DataShotMX. Danos 5 estrellas en Spotify para que más personas nos encuentren y sigamos transformando datos en activos. Yo soy Lilian Cuesta y nos vemos en el próximo episodio.